finiquitando las cápsulas formativas, en la que a mí me toca pues hablando de métodos de financiación que existen para proyectos a la I+D+I. Y bueno, hoy nos enfrentamos a la tercera, que después, si os parece, hacemos así un breve índice para tener claro tanto lo que venimos hablando como lo que hablaremos hoy. Pero nada, bueno, antes de entrar en materia, si os parece, me gusta siempre empezar un poco pues contextualizando un poco quiénes somos, ¿no? Como también decía María, pues yo soy consultor en FI Group. Y lo primero de todo, ¿no? ¿Quién es FI Group? Pues bueno, FI Group somos una consultora que nos dedicamos a la gestión y al asesoramiento, al acompañamiento a las empresas para la financiación de sus proyectos de I+D+I, ¿no? Para ello, entonces, pues bueno, nosotros trabajamos tanto en todas las fases que ocupan los proyectos de I+D+I, empezando con todo tipo de trabajos conjuntamente con las empresas para la identificación de proyectos y para el tratamiento de los costes y demás. Y en este tipo de labores pues llevamos ya más de 20 años y siempre pues ponemos esta diapositiva, ¿no? que nos parece pues bueno, a recalcar y es un orgullo para nosotros porque es síntoma de que hemos hecho las cosas bien. Y entonces, pues bueno, es un poco la presencia que tenemos a nivel mundial, ocupando pues en 15 países 43 oficinas y cubriendo 3 continentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un poquito la foto y la presencia que tenemos. Y, y nada, si os parece, muy brevemente os comento cuáles son las puntas de lanza de nuestro catálogo de servicios, pues para también pues, tener un poco claro por qué venimos a hablar de los temas que venimos a hablar y por qué nos consideramos o por qué somos expertos en esta materia. Y entonces, pues bueno, en los dos servicios principales que nosotros trabajamos encontramos los incentivos fiscales a la I+D+I y las subvenciones nacionales e internacionales para los mismos proyectos. ¿En qué consisten estos dos tipos de servicios o qué buscan? Pues bueno, como decía al principio, ¿no? Es acompañar y trabajar conjuntamente con las empresas, pero en concreto, ¿con qué trabajamos? Pues bueno, en el caso de los incentivos fiscales, nosotros, al final, los incentivos fiscales buscan premiar y buscan dar financiación para esta tipología de proyectos. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudar a identificar las tareas y los proyectos que son susceptibles de adecuarse a este tipo de incentivos y contribuir también a la correcta elegibilidad y tratamiento de los costes que son susceptibles de incluir en este tipo de incentivos. Primero de todo, porque de esta manera conseguimos maximizar la deducción que se puede conseguir y, por otro lado, pues bueno, evitamos que las empresas pues, puedan incurrir en errores por haber hecho un mal tratamiento de los costes, ¿no? Entonces, aquí también es interesante decir, y ya lo venimos comentando también en cápsulas anteriores, que no solamente hablamos de proyectos que busquen la mejora de productos en sí, que a veces es lo que primero se nos viene a la mente, sino que aquí abarca todo tipo de proyectos de mejora, ¿no? Que mejoras y evoluciones. Por tanto, aquí, ¿cuál es el alcance? Pues productos, procesos y servicios. Al final, aquí el alcance es global cuando se trata de mejora y de evolución. Y después, por otro lado, existen las subvenciones que nosotros también trabajamos, que también, de alguna manera, como los incentivos fiscales, lo que buscan es premiar, potenciar todas aquellas empresas e iniciativas que realizan proyectos también de I+D+I, de mejora y de evolución. Lo interesante también de las subvenciones, que también lo venimos comentando, es que al final no solamente optan a este tipo de ayudas para potenciar este tipo de proyectos las grandes empresas o corporaciones, sino que también, pues bueno, pymes y cualquier tipo de empresa y corporación es susceptible de trabajar para obtener subvenciones que al final, pues bueno, lo que ayudan y lo que redundan es en mejorar la cuenta de resultados de las empresas y hacer la vida un poco más fácil a la hora de trabajar con proyectos de I+D+I, que como todos sabemos, pues bueno, a veces son costosos y a veces muy costosos. Entonces, pues nada, ahora una vez, bueno, esto sencillamente es una diapositiva como la anterior, pero de forma más esquemática, que vemos que, bueno, no solamente trabajamos con incentivos fiscales y ayudas, sino que, bueno, tenemos otro tipo también de servicios bueno, que en definitiva también buscan, pues ayudar y mejorar la financiación para proyectos de innovación y innovación tecnológica y desarrollo. Entonces, pues bueno, aquí lo vemos de otra manera. En cuanto a la estructura que venimos siguiendo todos estos días en hoy, la tercera cápsula y las dos anteriores que tuvimos, empezamos primero de todo con una introducción a la preparación de una propuesta, en donde vimos pues, todos los conceptos básicos y
toda la parte más inicial, digamos, para contextualizar y entender, pues, primero de todo, el papel que juegan las subvenciones, cómo y de qué manera debemos, pues, tener claros los conceptos para recopilar la información necesaria y poder trabajar una subvención, ¿no? Y también, pues, bueno, en cómo nos afecta positivamente dentro de la empresa. El otro día hablamos de qué manera vestir todos estos conceptos dentro de una propuesta de solicitud para una subvención. Recoger todos aquellos conceptos que hablamos y plasmarlos dentro de una memoria, siendo capaces, pues, de potenciar los puntos de interés, que, como sabemos, también depende de la convocatoria porque cada una busca y premia, pues, conceptos diferentes, ¿no? Pero la idea de aquel día fue esa, ¿no? Vestir una memoria con todos los conceptos necesarios a la hora de preparar una solicitud. Y después hoy lo que hablaremos es de la parte presupuestaria y el ecosistema a la I+D+I. En cuanto a la parte presupuestaria, hablaremos de cómo incluir y de qué manera tratar los costes que pueden ser subvencionables, de qué manera los podemos defender y justificar a la hora de preparar una propuesta. Y después en cuanto a, bueno, también dentro veremos una serie de ejemplos. Y después en cuanto al ecosistema de I+D+I, sencillamente es ya como colofón final de estas cápsulas, ver, pues, cuáles son los agentes que existen dentro de una cadena de valor que engloba y que pues están en torno a este tipo de empresas que trabajan, pues, con proyectos a la I+D+I. Entonces, en cuanto al desglose que haremos en el día de hoy, primero de todo hablaremos, como venimos haciendo, contextualizando las cosas, ¿no? Y en primer lugar, pues bueno, hablaremos de las definiciones de los conceptos que engloban la parte presupuestaria, viendo la diferencia que hay entre uno y otro. Veremos también las principales partidas financiables y cómo las podemos defender dentro de la propuesta de solicitud, ¿no? Como digo, la parte de presupuesto y de las partidas. Y por último, dentro de este bloque, pondremos cifras a estos conceptos y veremos también, vestido con ejemplos prácticos, em, qué forma tienen y cómo debemos tratarlos, pues de una forma ya que sea más sencilla de todos de ver cómo está, ¿no? Y después, por último, los ecosistemas, como digo, de ecosistemas de I+D+I, todo aquello que nos va a englobar dentro de tanto estas empresas como los proyectos que trabajan. Entonces, si os parece, vamos entrando en materia y empezamos por la parte de definiciones y conceptos de la parte de presupuestos. Aquí, no sé si alguno habéis estado en cápsulas anteriores, y si no lo recordamos muy brevemente, dentro, cuando aparece una subvención, cuando es lanzada una subvención o una ayuda, eh, existen dos documentos principales, que son las bases reguladoras y la convocatoria. Vimos también que las bases reguladoras pueden ser comunes para una línea de convocatoria, pero en cambio la convocatoria siempre va a ser específica para una misma ayuda o subvención. En estos dos documentos se habla de todo tipo de limitaciones y requisitos que una empresa a la hora de solicitar una subvención debe conocer para ceñirse a estos requisitos y poder presentar tanto la documentación que se exige como poder exponer la parte, digamos, que es incentivada por la ayuda. Entonces, de esta manera, la persona o la empresa conoce cuáles son los puntos que tiene que exponer y puede hacer hincapié en la preparación de la propuesta de solicitud sobre cuáles son los aspectos o puntos en donde se tiene que poner mayor o menor descripción y qué puntos especificar exactamente. Entonces, dentro de estos requisitos, así como había, pues, por ejemplo, limitaciones en cuanto al tamaño de empresa que se puede presentar a una solicitud, a una subvención, o como puede exigir también, especificar también los plazos en cuanto a los diferentes hitos que la componen, o cualquier otro tipo de limitación, encontramos también limitaciones en la parte presupuestaria. Entonces, es a raíz de estas limitaciones que encontramos que aparecen estos conceptos que vemos aquí. Primero de todo, a la hora de hacer un proyecto, las empresas van a generar, como es lógico, un presupuesto total, es decir, un presupuesto con todas las partidas que conforman el gasto total que se va a destinar a la ejecución de un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, con la suma de todas las partidas que lo componen, obtendremos el presupuesto total. A la hora de trabajar para una propuesta de solicitud, no podemos trabajar con el presupuesto total porque existen estas limitaciones dentro de las bases reguladoras y convocatoria. Entonces, es en base a estas limitaciones que pasamos al siguiente presupuesto, que va a ser más reducido, seguro, que el presupuesto total, que es el presupuesto elegible. Es decir, en base a todas las limitaciones por concepto de partida que me exigen dentro de las bases reguladoras y convocatoria, ¿cuál va a ser el presupuesto que me va a quedar? Pues esto es el presupuesto elegible.
Una vez está definido el presupuesto elegible, es decir, la suma de partidas y gastos que por definición y limitaciones de estos documentos son susceptibles de incluir en una propuesta, pasamos al presupuesto solicitado. Normalmente va a coincidir. A no ser que exista algún tipo de limitación en cuanto a presupuesto solicitado, que nos especifiquen el presupuesto máximo para esta línea puede ser de 500.000 euros o de 1 millón o la cantidad que fuera. Si no existe esta limitación, normalmente el presupuesto elegible, que es el máximo que nos dejan solicitar, va a coincidir con el que nosotros finalmente solicitemos. Pero después pasamos al último presupuesto o al último concepto de presupuesto, que es el financiable. Es decir, es aquel presupuesto que finalmente, una vez se ha llevado a cabo la revisión, nos dicen, ok, luego aquí puede haber otro tipo de rebajas dentro del presupuesto que hemos solicitado. Porque, bueno, al final, dentro de las partidas que presentamos, el organismo que después evalúa pues bueno, puede hacer recortes en diferentes partidas y nos quedaría ya por último este presupuesto financiable, que es el que podríamos percibir dentro como la subvención y que después a posteriori vamos a tener que justificar. ¿De acuerdo? Es el presupuesto que justificamos, no va a ser ni el total ni el que solicitamos, va a ser el que finalmente nos conceden. Entonces, ahora en esta diapositiva vemos cómo, ¿no? En formato de diagrama y de barra más visual, cómo va minvando esa cantidad que finalmente nos van a financiar. Primero de todo, el total ocupa toda la barra, es decir, todo el dinero que compone el proyecto. Ya hay un primer recorte cuando nosotros o la empresa estudia las limitaciones que existen en cuanto a elegibilidad dentro de las bases reguladoras y convocatoria. A veces podrá o no podrá coincidir con el elegible, con el solicitado me refiero, en base a si existe una limitación aparte dentro de la que ya existe por partida. Y por último, encontramos el financiable, en donde pues bueno, puede coincidir con el elegible o no. Lo más probable es que en alguna partida haya recortes una vez el evaluador pues, pasa la lupa por encima y hace el análisis de todo lo que estamos presentando. Entonces, y que, como digo, este finalmente va a ser el que se tenga que justificar a posteriori una vez la subvención ha sido concedida. Es cierto que dentro de todas las diferentes partidas que ahora veremos un pelín por encima, hay un denominador común en todas ellas y es el criterio para elegir los costes que componen estas partidas. ¿A qué me refiero y cuál es este denominador común? Pues bien, al final, como es lógico, la subvención busca incentivar un proyecto en concreto. Entonces, la única característica común dentro de todas estas partidas va a ser que cada una de ellas, única y exclusivamente, vamos a poder incluir gastos de estas partidas cuando de forma objetiva y sin ninguna duda esté directamente relacionada con la ejecución del proyecto. Es decir, cualquier otro tipo de gasto, coste empresarial que no vaya directamente relacionado con el proyecto, nunca va a poder presentarse en una propuesta de solicitud. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este criterio aparecen, pues bueno, el porcentaje de dedicación, aparecen las amortizaciones y este tipo de conceptos que bueno, sobrevuelan las partidas y la manera con la que nosotros vamos a vestir la propuesta de solicitud. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de personal interno, pues hacemos referencia a todo aquel personal que está en nómina dentro de la empresa y que trabaja para el proyecto. ¿De acuerdo? Ahora después a posteriori en la diapositiva siguiente veremos cómo este personal lo podemos vincular al proyecto y de qué manera lo podemos detallar dentro de la propuesta. ¿De acuerdo? Porque como digo, no todo el personal interno va a estar dedicado full time a un proyecto en concreto. Por tanto, aquí es donde aparece el porcentaje de dedicación. En cuanto a las colaboraciones externas, ¿de acuerdo? También es un gasto que es incluible o puede ser incluible. Es verdad que en función de las bases o de la convocatoria en concreto puede haber algún tipo de limitación en cuanto a porcentaje máximo incluible, ¿de acuerdo? Pero, en definitiva, es un concepto que sí que es susceptible de incluir. Aquí, nosotros, en este caso, como digo, tiene que existir relación con el proyecto. Como vimos en la cápsula anterior, hablamos también de cómo vestir esos objetivos que componen un proyecto, ¿no? Entonces, en base a los objetivos, en base al cronograma y en base a la estructura de tareas que va a componer la ejecución de un proyecto, nosotros vamos a poder vincular los costes que pertenecen o a personal o a colaboraciones o en fin, a la partida que sea,
a esta organización a esta estrategia de ejecución que hemos marcado. ¿De acuerdo? En base a todas las tareas que hemos detallado dentro del cronograma, podremos vincular el trabajo de las colaboraciones o el trabajo del propio personal interno. Entonces, tal personal con tal coste está vinculado a tal tarea. Porque esto al final es un tema de justificación en donde si no queda bien trazado el coste que estamos queriendo imputar en la subvención como coste elegible con el proyecto que estamos presentando, nunca va a poder ser un presupuesto que finalmente nos financien y lo den por bueno, porque no va a existir esa relación, ¿no? Y como hemos comentado, es la condición única y común en todas las partidas que se vayan presentando. Primero de todo, las colaboraciones. Ahora después, si os parece, en siguientes diapositivas veremos cómo las podemos vestir y justificar para evidenciar la relación que tiene. Pero bueno, corresponde a los trabajos que otras empresas, en forma de colaboración, trabajan para pues, alguna tarea o alguna fase, algún hito dentro de los que se programan y se marcan en la ejecución de un proyecto. Encontramos después los activos fijos, todos aquellos activos que se adquieran a la hora de ejecutar el proyecto en sí. Aquí pasa lo mismo que con el personal interno. Hablaremos del personal de dedicación y con los activos hablaremos de amortización. Solamente se podrán vincular aquellos costes asociados a los activos que prorrateen, es decir, que estén incluidos dentro del plazo que dure la ejecución del proyecto. Todos aquellos activos fijos que no estén incluidos dentro de este periodo no va a poder ser incluible como partida financiable. Lo mismo sucede con el material fungible, es decir, aquí hace referencia, pues como vemos aquí, a los consumibles o todo tipo de material que normalmente puede ir asociado pues, a fases más preliminares de ensayo y de pruebas, que en definitiva también componen un gasto o una partida de gasto. Entonces, esta partida también vamos a tenerla que vincular, ya sea por fase o ya sea por tarea concreta, a qué corresponde y por qué lo hemos adquirido, siempre en relación, como digo, al proyecto en concreto. Los gastos generales también es una partida que es financiable. Aquí puede existir algún tipo de porcentaje limitante también dentro de la propia convocatoria y a partir de ese límite que nos marquen, nosotros podremos incluir una cantidad u otra. ¿De acuerdo? Y por último, otro tipo de gastos que especifiquen y que validen dentro de las convocatorias que estemos trabajando, ¿no? Entonces aquí pues existen distintos conceptos que pueden entrar. Como vemos aquí, vemos algún ejemplo, informes de auditoría, porque a veces también, en función del volumen, en función de la convocatoria, es un requisito a tener que presentar un informe de auditoría. Entonces, este coste, que obviamente va a ir vinculado al proyecto porque es un coste derivado de trabajarlo, va a poder ser incluido dentro de las partidas presupuestarias dentro de la propuesta de solicitud. Concretamente, de acuerdo, en cuanto al personal interno, vemos aquí lo que entendemos por personal propio y personal interno. Es todo aquel personal que lo tenemos en nómina dentro de la empresa, que de alguna manera depende directamente de la empresa. Aquí, a la hora de nosotros justificar el personal interno, no es suficiente con poner la partida de gasto que supone el personal interno. Tenemos tanta gente y nos cuesta tanto. Eso al final, efectivamente, va a ser lo que componga la memoria económica, pero aquí tiene que haber, como las distintas partidas que hemos visto, una justificación. Entonces, ¿cómo justificamos nosotros el personal interno? Pues bueno, lo podemos justificar utilizando su currículum, utilizando las capacidades que tiene o que ha ido adquiriendo con el tiempo, ya sea por formación o por trayectoria profesional, que le avalan como persona válida y capacitada para desempeñar las tareas que desempeñe dentro del proyecto. Es decir, aquí, además de trazarlo con la tarea o la fase en la que esté trabajando, tenemos que justificar que efectivamente puede llevarla a cabo. Entonces, para esto pues, podemos utilizar, como digo, el currículum, la trayectoria o la formación que haya adquirido. Aquí me gustaría hacer hincapié en lo que hablamos el otro día. Dentro, tanto para exponer los objetivos que tiene el proyecto, que deben y tienen que estar alineados con lo que busca incentivar la ayuda, estos objetivos, que también explicamos pues, de qué manera los teníamos que identificar, tienen que ir acompañados de una planificación en coste y en tiempo de cada uno de los hitos por los que vamos a tener que pasar hasta alcanzarlo.
Entonces, si nosotros en esa fase somos capaces de generar una planificación detallada, incluso diría atomizada por tarea y por hitos muy concretos marcados para pues, conseguir los objetivos, nos va a ser mucho más fácil trazar e identificar la implicación que tiene el personal o las colaboraciones o los materiales o los activos con cada una de estas tareas e hitos. Que además, marcándolos, pues somos capaces de identificar aquellos puntos, aquellas fases de desarrollo de la ejecución del proyecto en donde si la cosa va mal, vemos que nos limita o nos pone en riesgo la ejecución del resto del proyecto. Por tanto, ya sabremos dónde podemos destinar más recursos, dónde menos, cuáles son potencialmente cuellos de botella en la ejecución del proyecto y cuáles son aquellas fases del proyecto donde tenemos que tener más ojo o poner incluso más revisiones o más supervisión para no poner en riesgo la ejecución normal del proyecto. Por tanto, teniendo toda esta línea de trabajo bien detallada, bien ubicada en coste y en tiempo, nos va a ser más fácil ubicar la implicación que cada persona capacitada con la justificación de que hemos hablado puede estar vinculada a esta planificación. Entonces, como decimos, existe la limitación que solamente puede estar vinculado al proyecto. Entonces, ¿cómo materializamos eso en el cálculo del coste? Pues bueno, a partir de la dedicación. Entonces, primero de todo, lo vamos a hacer, el coste de personal lo vamos a calcular en base al coste de empresa. Coste de empresa que tiene un trabajador en el año. ¿Cómo está compuesto este coste anual para la empresa? Pues bueno, el salario base de la persona más la cuota de la seguridad social. Esto nosotros lo dividiremos en las horas de convenio anuales, serán 1.800 o serán las que sean, multiplicado por el número de años de ejecución del proyecto y multiplicado por el porcentaje de dedicación de la persona. Es decir, es posible, alguna seguro que está full time, pero habrá muchas personas dentro de la organización que estén trabajando en el proyecto, pero que no tengan una dedicación exclusiva al mismo. Por tanto, aquí es donde entrará el porcentaje de dedicación. Pues si está el 80% de su jornada, el 80%, y si está el 50%, pues el 50%. En cuanto a las diferentes partidas que también hemos estado hablando, vamos aquí, si os parece, y detallamos un poco de qué manera justificamos o podemos justificar dentro del proyecto la implicación que tiene, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, el personal lo venimos hablando. Podemos utilizar tanto su recorrido profesional como su propia formación para de esta manera, pues bueno, evidenciar las capacidades propias que tiene para desempeñar una tarea o una función que esté directamente relacionada con la ejecución del proyecto. En cuanto a la amortización, sucede un poco lo mismo que con el personal, que en este caso, en lugar de hablar de la propia dedicación en sí de una persona, hablaremos de la dedicación de un activo. Es decir, puede ser que nosotros adquiramos un activo que en algún porcentaje esté destinado a desempeñar pues, cualquier tipo de tarea o de fase dentro de la ejecución del proyecto, pero que también lo utilicemos para otras tareas. Pues bueno, aquí nosotros tendremos que ser capaces de hacer la diferenciación y de trazar pues, perfectamente tarea con dedicación de la maquinaria o del activo que sea. Y de esta manera pues ya nos quedaría justificado que la adquisición de un activo pues ha sido por y para el proyecto o por lo menos en un porcentaje que somos capaces de demostrar. Al final, en caso de no ser capaces de demostrar la trazabilidad que existe en la adquisición del activo y la tarea, vamos a ver en cuanto al presupuesto finalmente financiado una reducción importante, porque ya no solo es que a posteriori lo tengamos que justificar, sino que en la propia propuesta de solicitud debemos ser capaces de vestir que para tal tarea, tal hito y tal plazo de trabajo vamos a necesitar A, B y C. Entonces, tiene que existir esta trazabilidad. Lo mismo sucede con los materiales y las empresas colaboradoras. En cuanto a cómo y de qué manera podemos justificar la existencia de materiales, como digo también, si tenemos esta planificación, es más sencillo ubicarlos. Es decir, por ejemplo, los materiales en cuanto a pruebas y construcción de prototipos, ¿dónde van a ir probablemente vinculados? Pues a esas fases iniciales del proyecto, en donde todavía pues, existirán la primera parte de análisis y partes más verdes, digamos, dentro del propio proyecto. Entonces, para las pruebas, pues bueno, si hemos necesitado determinados materiales y lo tenemos bien trazado en una planificación de objetivo, tareas y recursos, tenemos cubierto, o por lo menos hasta nuevo aviso por parte del órgano que finalmente lo evalúa, esa trazabilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería una forma de hacerlo. Y por último, las colaboraciones. Aquí
podemos utilizar una metodología similar a la que utilizamos con el personal. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el personal lo vamos a argumentar en base a sus capacidades, pues ya sea con el recorrido o con la formación. Con las colaboraciones pasa lo mismo. Es decir, qué experiencia tiene esta colaboración, esta colaboradora, a qué se dedica y por qué puede trabajar en lo que esté trabajando dentro del proyecto. Entonces aquí nos podemos hacer distintas preguntas. ¿Por qué tomo la decisión de contratar a esta colaboradora para hacer tal tarea? Entonces, de esta manera, pues podemos evidenciar que, pues, o bien porque tiene mayor experiencia en este tipo de trabajos, o bien porque tiene un equipo preparado mejor que el mío en hacer determinados desempeños. Y después, como digo, de por qué esta empresa es la mejor para el desarrollo de la actividad. Aquí no solamente vamos a tener lo que justificar en cuanto a decisión económica, es decir, a partir de determinado importe para una colaboradora debemos presentar 3 ofertas de proveedor para, en caso de no seleccionar la más económica, justificar por qué. Y en ese por qué entraría una decisión o bien de calidad o bien de desempeño que vaya asociada a las capacidades que la propia colaboradora tenga. Entonces, esto al final son puntos también de justificación que debemos incluir en la propuesta, que como digo, tiene similitudes con el personal, porque al final es demostrar la capacitación de alguien, sea persona nómina o sea una colaboradora, para hacer determinada tarea. Entonces, una vez hemos expuesto los principales conceptos bueno, que sobrevuelan la parte presupuestaria dentro de una propuesta, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Pues en ese caso, vamos a poner cifras, vamos a poner euros a estas partidas para ver con una forma más práctica, con un ejemplo, el impacto que tiene y cómo van apareciendo los distintos presupuestos que hemos visto. Para ello, pues bueno, vemos el ejemplo aquí que tenemos en pantalla. La empresa Ejemplo SL quiere llevar a cabo un proyecto de investigación y desarrollo de un nuevo equipo de diagnóstico por imagen mediante la utilización de tecnología ultrasonidos. El proyecto propuesto tiene una duración estimada de 18 meses y el presupuesto es el siguiente. Aquí es importante, primero, bueno, para la tipología de proyecto, pues lo hemos aquí resaltado en azul, porque en función de la tipología de proyecto, pues va a ser susceptible de un tipo de subvenciones o de otro, va a haber unas convocatorias u otras, y después importante es la duración estimada que tenga el proyecto, ya no solo para pues la parte de objetivos y la parte que en cuanto a planificación, sino para ver pues, hasta qué punto va a durar la ejecución del proyecto y hasta qué punto podemos incluir inversiones en activos u otro tipo de dedicaciones que trabajemos. Entonces, ¿qué compone este proyecto? Pues vemos aquí que destinan 250.000 euros a personal propio, 220 a colaboraciones, 160 para materiales y en inversión en activos fijos un total de 180, solicitud de patentes 50, obra civil 300 y viajes y dietas 25. En definitiva, la suma de este presupuesto, pues vemos aquí en pantalla, 1.185.000 euros, sería el presupuesto total para llevar a cabo el proyecto que aquí detallan, pues de tecnología de ultrasonidos. Entonces, a partir del presupuesto total, que sería el 1.185.000, empezamos a estudiar cuáles son las limitaciones que existen en las bases reguladoras y convocatoria para conocer cuáles son y cuáles no son los gastos elegibles. Entonces, leyendo este documento, nos dicen que los gastos elegibles son los de personal propio, material fungible, colaboraciones técnicas y la amortización de activos y material inventariable en la medida en que sean utilizados en el proyecto, que recordamos, la ejecución total va a ser de 18 meses. Entonces aquí vemos ya directamente que de todo el presupuesto total hay 3 partidas que ya no vamos a poder incluir, que son la solicitud de patente, la obra civil, viajes y dietas. Estamos hablando de un total de 375.000 euros que ya solamente por criterios ya no van a poder ser incluibles dentro de las partidas que incluyamos dentro de la propuesta de solicitud. Hemos marcado aquí en verde también la inversión en activos porque aquí habrá que hacer un cálculo aparte. Es decir, en personal propio sabemos que lo podemos incluir, luego ahí no varía, colaboraciones y materiales. En inversión aquí sí, por el plazo que hemos hablado. Y es lo que hablamos aquí en esta diapositiva. Es decir, bueno, sabemos por criterios contables, que esto también depende de la empresa, puede variar, establece una amortización de 10 años para activos fijos. ¿De acuerdo? Por lo que se deberá calcular el importe de la amortización de los gastos activos siguiendo la fórmula que vemos aquí en pantalla. Primero de todo, pues va a aparecer el importe de adquisición por el cual hemos nosotros adquirido la máquina o el activo en sí,
multiplicado por el número de años y la dedicación al proyecto que vaya a tener dividido esos 10 años de amortización contable. En el ejemplo que vemos abajo, partiendo de la base de los 150.000 euros por los cuales se ha adquirido el activo, vemos que la duración va a ser de esos 18 meses, un año y medio, y la dedicación al proyecto es del 80%. Eso quiere decir que hay un 20% en donde la máquina o el activo está trabajando para otras tareas que no van directamente relacionadas con la ejecución del proyecto. Luego aquí ya habría que descartarlo y solamente podríamos incluir ese 80%. Después eso lo dividimos por los 10 años de criterio contable y nos salen 18.000 euros de amortización del activo. ¿De acuerdo? Vemos en la tabla que, bueno, obviamente, pues en función de si los activos son tangibles o intangibles, va a variar los años de amortización, ¿no? Al final los softwares o otro tipo de intangibles, pues se amortizan a un periodo más corto que, que los tangibles, como puede ser la maquinaria. Entonces, aquí vemos otra limitación, además, que es que no solamente tenemos como limitante los costes, los gastos que son elegibles por definición, sino que también existe una limitación en cuanto al presupuesto máximo a solicitar, que nos dicen que va a ser de 500.000 euros. Por lo tanto, aquí ya nosotros directamente, esto es una decisión de la propia empresa, conociendo que partíamos de un presupuesto de 1.185.000, sabiendo que por criterios nos han quitado pues, casi 400.000 euros del total que teníamos, pasamos a otro limitante que es el presupuesto que nosotros podremos solicitar. Entonces, aquí al final se trata de reducir gasto hasta que nos encuadremos dentro de esos 500.000 euros como máximo que podemos solicitar. ¿Con qué criterio nosotros vamos a quitar gasto? Pues bueno, lo lógico es, primero de todo, quitar aquellos costes que nosotros sabemos que nos van a ser más difíciles de trazar con las diferentes tareas, hitos y fases de la ejecución del proyecto. Si nosotros ya sabemos que determinada maquinaria o determinada parte del personal pues puede ser más difícil de trazar, o bien porque no tenemos una imputación correcta de horas por parte del personal, o bien porque no tenemos esa fase de planificación de objetivos y fases bien elaborada, nosotros allí, ya de forma intencionada obviamente, y pensando en esa perspectiva, vamos a eliminar o a reducir gasto de esas partidas en lugar de otras que, por el motivo que sea, tengamos mejor trazadas. Lo mismo, aquí vemos que la decisión que se ha tomado ha sido en reducir en inversión en activos fijos y en materiales. ¿Por qué? Porque probablemente, o por porcentaje de dedicación o por una mala relación con las tareas, nos es más complicado de detallar. Entonces, habiendo hecho esta reducción, nos englobamos dentro del presupuesto máximo solicitable, que son los 500.000 euros que en este ejemplo pues tenemos. Entonces, una vez ya nosotros solicitaríamos el presupuesto, pasamos al presupuesto que finalmente nos van a financiar. Es decir, el que finalmente se resuelve como favorable, que es el que tendremos que en fases posteriores justificar. Como decía al principio, no justificaremos un presupuesto que no nos han admitido o que nosotros no hemos incluido. Lo que vamos a tener que justificar una vez nos hayan dado la subvención y una vez hayamos ejecutado el proyecto son todas aquellas partidas que han tenido implicación dentro de la ejecución del proyecto y que finalmente nos han subvencionado. Luego, ahí es donde nosotros prepararemos una memoria justificativa, tanto de lo que se ha llevado a cabo como de esas partidas. Al final, aquí se enfrenta la memoria de solicitud con la memoria de justificación, en donde se compara lo que hemos dicho que haríamos con relación con lo que finalmente hemos hecho. Entonces, aquí se ve esa comparativa y se ve que efectivamente hemos cumplido con lo que hemos dicho que haríamos. Entonces, en esa fase de justificación, justificaremos todas aquellas partidas que han sido admitidas y que finalmente nos han financiado. Entonces, vemos que después de los recortes que el personal, o sea, que el órgano regulador y evaluador nos ha hecho, pues vemos que nos ha o sea, nos ha pegado una reducción en el personal propio, ¿de acuerdo? Porque ha visto que bueno, hay un porcentaje de dedicación del personal que no está bien trazado o que considera que no está vinculado a las tareas que nosotros hemos especificado de la ejecución del proyecto. Entonces, pues bueno, veríamos que de aquellos 500.000 euros nos queda un presupuesto financiado de 438.000 euros. Entonces, en el primer caso que hemos visto, en este ejemplo práctico que hemos visto, se buscaba o hemos buscado plasmar los conceptos de presupuesto que hemos hablado al principio. En este ejemplo práctico que veremos ahora,
buscamos mostrar tres conceptos que de alguna manera están directamente relacionados con la memoria económica o con el apartado de la memoria económica dentro de una propuesta de solicitud. ¿De acuerdo? Aquí encontramos tres puntos. El primero de todo, hablamos del plan de negocio. El segundo, la proyección económica o proyección financiera de el impacto que va a tener la ejecución del proyecto en la contabilidad de la empresa. Y como tercer punto, el efecto incentivador, que es un efecto que venimos también hablando los días anteriores en las cápsulas pasadas, que básicamente lo que habla este concepto es un requisito que se especifica en bases reguladoras y convocatoria, en donde, en pocas palabras, tenemos que demostrar por tres métodos diferentes o con tres métodos, la posibilidad de utilizar uno de tres métodos, de que la subvención nos hace falta. En definitiva, es el objetivo que tiene el efecto incentivador, como la propia palabra dice, ¿no? Entonces, ¿con qué tres maneras podemos nosotros justificar que nos hace falta? Pues en primer lugar, si nosotros conseguimos más dinero para hacer un proyecto, o bien lo vamos a hacer en menos tiempo, o bien aumentará el alcance del proyecto, o bien podremos aumentar la cantidad invertida en el proyecto. Por tanto, con uno de estos tres criterios, nosotros podremos justificar el efecto incentivador que tiene la ayuda dentro de la contabilidad y vinculado al proyecto. Entonces, en primer lugar, antes de entrar en detalle en qué estamos viendo en pantalla, debemos tener claros los conceptos que seguro tenéis ya de plan de negocio y de proyección económica o proyección financiera. El plan de negocio pasa un poco lo mismo que con la planificación que hablábamos antes. ¿De acuerdo? El plan de negocio es una herramienta que es necesaria para cualquier tipo de emprendedor o de empresario o cualquier organización para vestir dónde estamos hoy y dónde queremos estar mañana. Entonces, marcando estos puntos, somos capaces de, a partir de diferentes articulaciones, ver cómo llegamos a ese punto en el que queremos estar mañana. Para ello, nosotros vamos a primero delimitar y especificar cuáles son los objetivos o estratégicos a todos los niveles, objetivos en cuanto a objetivos comerciales, objetivos estratégicos dentro de la empresa, de organización, u objetivos de innovación, que al final es lo que motiva y lo que sustenta pues, que nosotros estemos realizando esfuerzos en proyectos de I+D+I. Entonces, esto al final tiene elaborar un plan de negocio bien, un plan de negocio correcto y detallado, nos da muchas ventajas, ¿no? El primero de todo es que somos capaces de conocer cuáles van a ser las necesidades en cuanto a económicas, necesidades operativas, para llegar a cabo un proyecto. Es decir, vamos a ser conscientes de cuál va a ser el capital necesario para trabajar un proyecto. Entonces, de esta manera, o bien sea a nivel interno, para tener claro cuáles van a ser los costes que vamos a tener que sufragar, podemos o bien presentar ese plan de negocio para obtener financiación ajena o bien para tener un control propio de cuáles van a ser los costes asociados al proyecto. Entonces, de esta manera, tener un plan de negocio bien detallado nos facilita la vida a la hora de obtener financiación por parte de inversores, porque van a ser capaces de conocer, primero de todo, dónde va a ir destinado el capital que el inversor haga dentro de la empresa, como también conocer el retorno que potencialmente puede obtener de esa financiación que esté dando a la empresa para llevar a cabo un proyecto. Después de eso también el plan de negocio nos permite documentar pues, cuál va a ser la estrategia con la que vamos a poder alcanzar los objetivos que se propongan. De esta manera, pues bueno, nos podremos apoyar con estudios de mercado, nos podremos apoyar con estrategias de crecimiento y expansión internas que la propia empresa elabore. O podremos, para eso, pues visualizar en un documento dónde, de qué manera y cómo se van a destinar los recursos para llegar a los puntos que queremos llegar. Y tercer punto que considero que también un plan de negocio aporta es legitimar una idea de un negocio. Es decir, al final, en un brainstorming, cualquier proyecto puede ser bueno hasta que cogemos el papel y el boli, lo escribimos, hacemos los estudios de mercado y los estudios de viabilidad que puede tener en cuanto a costes y en cuanto a estrategias internas, me refiero a que se alineen con las estrategias internas de la empresa, y vemos que aquel proyecto o aquella idea que nos parecía muy buena, vemos que puede no serlo tanto, puede no ser viable
O al revés, puede que efectivamente pues, sea una buena idea, sea un buen proyecto y que sea viable económicamente para la empresa y que eso pues, nos va a dar un retorno que consideramos aceptable como para meternos a ejecutar este proyecto. Entonces, este plan de negocio, ¿por qué es importante hacerlo? Porque va a ser lo que de alguna manera alimenta la proyección económica y financiera que dentro de una propuesta de solicitud de proyectos de cierta envergadura nos van a exigir. ¿De acuerdo? También es verdad que en función de la tipología de empresa, si es una gran empresa o es una empresa más pequeña, el detalle que vamos a tener que incluir en la proyección económica va a ser más o menos. Es decir, una empresa grande exige un detalle muy importante en cuanto a la proyección económica de un proyecto en concreto. En una empresa más pequeña se exigen menos detalle, pero se exige que exista una proyección económica y que se tenga una idea de los diferentes escenarios que van a poder vivir las empresas y el proyecto en función de una situación u otra, ¿no? Entonces, la proyección económica, que es lo que estamos viendo en pantalla, y ahora veremos los tres casos que hemos plasmado en las diapositivas. ¿Qué es lo que busca? Pues bueno, busca extender en el tiempo cómo se va a encontrar la empresa una vez haya o no realizado el proyecto con una circunstancia u otra. Entonces, de esta manera, alargado en el tiempo, nos permite conocer, primero de todo, el estado de salud que van a tener las cuentas incurriendo dentro de un proyecto, cómo restar incertidumbre a la hora de ver si ese proyecto que estamos haciendo va a tener éxito o no va a tenerlo. ¿Por qué? Porque, como digo, va alimentado del plan de negocio. En el plan de negocio vamos a hacer un estudio de mercado en el que vamos a ver no solamente si mi proyecto es capaz de tener encaje en los clientes que venimos trabajando, o bien si vamos a abrir una nueva línea de negocio, o bien si sencillamente me va a aumentar las ventas que yo vaya a tener por la ejecución de este proyecto. Es decir, veremos dónde me estoy focalizando, qué impacto positivo va a tener y cuánto me mayora a mí las cuentas el realizar este proyecto en materia después de ingresos a futuros, una vez empecemos a rentabilizar toda aquella inversión que hayamos llevado a cabo, ¿no? Entonces, al final, estos dos conceptos, tanto plan de negocio como la proyección, van muy de la mano y nos ayudan, en definitiva, a vestir un proyecto, a ver el impacto a futuro que va a tener y no solamente a controlar tanto los costes como una idea de ingresos que vayamos a tener, sino que lo podemos utilizar también o bien para obtener financiación o bien para un control interno más detallado de la ejecución de un propio proyecto. ¿De acuerdo? Y como digo, tercer punto que buscamos mostrar con estas diapositivas es el efecto incentivador. Entonces, con estos conceptos que estamos hablando de plan de negocio, proyección económica y efecto incentivador, nos ponemos o nos encontramos en esta primera diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de esta diapositiva? Pues bueno, primero de todo aquí vemos cuál sería, esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Obviamente no es más que eso, pero ¿qué está mostrando esta diapositiva? Pues bien, ¿cómo se encontraría la empresa en una evolución normal, en una proyección normal de su desempeño como servicio? En este caso es una empresa de servicios, si no realizara ningún tipo de proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto, en base a los históricos de las cuentas anuales que tiene la propia empresa y en base a un desarrollo normal de su servicio, vemos que tiene pues, un crecimiento lineal, un crecimiento normal dentro de sus ventas, y, bueno, como es lógico también de sus costes, ¿no? que van directamente relacionados. Y entonces, pues bueno, vemos que tiene una evolución normal, no hay un salto significativo. Entonces, este sería el primer escenario que se puede utilizar a la hora de preparar una propuesta de solicitud. Serían tres escenarios. El primero es este: ¿qué pasa si no realizamos el proyecto? El segundo escenario es: ¿qué pasa si lo realizamos sin obtener financiación? Y sin subvención, perdón. Y tercer escenario: ¿cómo me queda la foto si realizamos el proyecto, pero obtenemos además subvención por ello? Entonces, el primer escenario vemos que es este, es el más sencillo, una proyección normal de un desarrollo normal sin ningún tipo de cambio ni de subvención ni de realización de proyecto, para pasar al segundo escenario. En este segundo escenario, como digo, es la empresa toma la decisión de realizar el proyecto, pero no obtiene la subvención. Entonces, ¿aquí qué es lo que vemos? Pues bueno, en primer lugar vemos un aumento sustancial de las ventas, que como digo, viene alimentado del plan de negocio. A partir de que se realiza el proyecto, existe ese aumento de beneficios, igual que también existen los gastos de explotación y gastos de personal que están vinculados al propio proyecto. Entonces, aquí, pues bueno, vemos que efectivamente
nos mejora un poco cuál va a ser la foto del pérdidas y ganancias, porque estamos al final facturando más y nos permite un cierto crecimiento, pero lo que si nos fijamos también en los gastos financieros, vemos unos gastos financieros muy elevados. Es decir, gran parte de todo el proyecto lo vamos a tener que sufragar por financiación ajena, que eso conlleva unos costes financieros pues en concepto del préstamo, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente podemos realizar el proyecto, pero no tenemos una situación financiera saneada. ¿Por qué? Porque tenemos unos costes muy disparados y tenemos, de financieros me refiero, y tenemos unas deudas a largo plazo también muy importantes, porque estamos hablando de que prácticamente todo el proyecto lo estamos sufragando por financiación ajena. Bueno, como vemos aquí el impacto en la parte de activo, que pues bueno, hay un incremento muy grande en el inmovilizado material, porque todo lo que, o gran parte del proyecto en este caso, es activable, entonces, pues bueno, lo tenemos allí ubicado. Estupendo. Pero aún así vemos, y donde quiero hacer hincapié, es en la deuda a largo plazo y en los gastos financieros que vamos a tener, porque eso al final es donde después nosotros podremos hacer una comparativa con la foto que vamos a tener si obtenemos la subvención. Entonces, este sería el escenario realizando el proyecto sin la subvención, para pasar al tercer escenario, en donde la empresa realiza el proyecto y además obtiene la subvención. Por tanto, la subvención es una entrada de ingresos, es una entrada de dinero muy importante que la foto del primer año me la mejora de forma abismal, ¿no? Entonces, con un incremento tan alto de los ingresos, la empresa de forma más rápida va a poder recuperar el capital invertido. Por tanto, ya sabemos que ciertos indicadores, como puede ser el valor actual neto, nos va a salir más favorable, porque en menor tiempo estamos recuperando más inversión, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería lo primero. Después, ¿qué vemos también? Pues vemos que los gastos financieros se han visto reducidos de la misma manera que la deuda a largo plazo. ¿Por qué? Porque en este caso, obteniendo 1.281.000 euros de subvención, los 8 millones, creo que se incrementaba el activo, perdón, el proyecto, lo vamos a tener que financiar con una menor cantidad por parte de financiación ajena. Luego los costes financieros asociados a esa deuda pues van a ser menores. Lo mismo sucede con la deuda a largo plazo, ¿de acuerdo? Aquí la deuda a corto plazo vemos que se va incrementando por el método utilizado en este préstamo o en el préstamo de cálculo para la financiación ajena, es método francés. Entonces sabemos que primero pagamos intereses y después vamos reduciendo, vamos amortizando préstamo, ¿no? Con una cuota constante. Entonces, por eso va variando. Pero bueno, en definitiva, las deudas a largo plazo se van minorando, son ya menores que si no hubiéramos obtenido la subvención, y la foto en cuanto a ingresos y en cuanto a la comparativa de resultado por gastos y por ingresos es muchísimo mejor. Entonces, una vez hemos planteado estos tres escenarios, en donde no se ha hecho el proyecto, se ha hecho sin la subvención y se ha hecho con la subvención, pasamos a la última comparativa. En esta última comparativa utilizamos pues diferentes comparativas, ¿no? Para evidenciar los otros escenarios que hemos visto. Entonces, aquí ya no solamente vamos a comparar si se hace o no se hace el proyecto, ya vamos a suponer que el proyecto se hace, pero vamos a comparar la foto en si no se recibe la subvención y se recibe la subvención. También es verdad, y esto es a modo de comentario, que en ciertas proyecciones económicas que nos exijan para preparar una propuesta de solicitud, va a variar el plazo que nos estén pidiendo. ¿De acuerdo? Hay algunas ayudas o algunas subvenciones que exigen proyecciones a 10 años, que dentro de las empresas pues sabemos que una proyección a 10 años pues hay que poner un porcentaje de imaginación importante, pero en proyecciones pues más reducidas en el tiempo, de ser 3 años o 5 años, pues bueno, podemos tener una foto pues un pelín más clara, ¿no? Y más veraz o más apurada a la realidad, que no una de 10 años. Pero bueno, esto al final es un requisito de la convocatoria y sería lo mismo, pero extendido en el tiempo. Es verdad que para hacerlo lo más fidedigna posible, pues debemos utilizar información macroeconómica de cuál va a ser el incremento que vamos a encontrar en las diferentes tasas que apliquemos, o cuál va a ser la evolución del mercado, hacia dónde puede ir en función de los que hoy en día son emergentes, o cuáles son las nuevas tecnologías que estén apareciendo, para ver de qué manera se puede mover el mercado, o ver cuáles son las nuevas inquietudes del público, de los clientes, para ver dónde puede estar destinado en mayor medida el interés de un proyecto, o en definitiva, cuáles pueden ser las corrientes que a posteriori
nos vayan marcando un poco cuál va a ser o no el éxito de un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esos criterios, alimentaremos no solo el plan de negocio, como es lógico, hacia dónde va el mercado, dónde me estoy dirigiendo, qué impacto tiene y cómo me repercute, sino también en la propia proyección económica, qué es lo que vamos a tener que presentar en la propuesta de solicitud. Es decir, en base al plan de negocio que hemos elaborado y en base a dónde vamos a estar dentro de unos años, plasmarlo en esta proyección para el tercer punto que veníamos hablando al principio, demostrar el efecto incentivador. Entonces, es para contestar a este punto donde llegamos a esta foto, a esta diapositiva. Primero de todo, análisis de rentabilidad de proyección con la realización del proyecto sin la subvención. ¿De acuerdo? Aquí, como el retorno del capital lo vamos a encontrar más extendido en el tiempo, nos sale un valor actual neto en negativo y una tasa interna de retorno también negativa. ¿De acuerdo? Es verdad que el retorno del capital empleado o el Return on Equity, la rentabilidad financiera, vemos que es positiva porque al final es verdad que bueno, los ingresos que estamos teniendo y los recursos que el capital a lo que se destina sigue siendo mayor que cero, es decir, positivo, ¿no? Pero aún así, cuando lo comparamos con cómo se está utilizando el capital y la comparativa que hacemos entre el total del activo con las deudas a corto plazo, acreedores y otras cuentas a pagar, vemos que es mucho mayor, o por lo menos mayor, en este caso un 2% más. Lo mismo sucede, como digo, con el BAN y el TIR. Al final recuperamos antes el dinero y la foto nos mejora mucho, ¿no? Entonces, plasmamos esa conclusión final con, nos pueden exigir que utilicemos ciertas métricas, ¿de acuerdo? Pero pongamos, por ejemplo, que nos exigen utilizar el BAN y el TIR para demostrar la rentabilidad de un proyecto o que plasmemos cuáles van a ser los flujos de caja una vez tengamos los resultados y el balance definido. Nos pueden exigir, en definitiva, alguna métrica o algún punto que utilicemos sobre el cual nosotros justifiquemos ese efecto incentivador o cuál va a ser esa proyección, ¿no? Pero la realidad es que aparte de esos, nosotros podemos utilizar otros que nos beneficien lo que queramos estar exponiendo, que obviamente lo vamos a estar utilizando en base a los datos que ya hemos plasmado en el plan de negocio y en la proyección económica, pero mostramos una conclusión en base también a las métricas que nosotros en añadido queremos presentar. En este caso, pongamos que nos exigieran el BAN y el TIR, pues nosotros aparte presentamos cuál es la diferencia en cuanto a ROCE y ROE, porque también es mayor con la subvención que sin la subvención y en definitiva estamos plasmando que el efecto incentivador efectivamente tiene lugar en la ejecución de este proyecto. ¿De acuerdo? Y después, pues el EBIT también es mayor, entonces vemos que, en definitiva, la foto es positiva, es mejor si nos dan la subvención que si no nos la dan. Entonces, de esta manera y con este ejemplo, pues hemos podido ver más o menos de qué manera se incluyen, porque al final aquí, si nos vamos a casos anteriores, a diapositiva anterior, vemos que todas las partidas que nosotros vamos a poder incluir están incluidas dentro de esta proyección económica. Al final es el presupuesto que va a componer el proyecto, que va a estar vinculado dentro de la propia foto de la proyección económica, pero también lo vemos desde qué punto lo debemos presentar para evidenciar ese efecto incentivador que nos exige, ¿no? Entonces, pues bueno, era un poco la idea de este ejemplo práctico. Una vez hemos hablado ahora de los conceptos básicos sobre los diferentes presupuestos que entendemos que existen y que rodean a las convocatorias, y hemos visto también, vestido con esos dos ejemplos, que a mí al final también para entender las cosas me gusta siempre verlo un poco más aterrizado. Y aunque sea hablar del concepto con un euro detrás, me ayuda más a entenderlo y era un poco la idea de estos dos casos prácticos. Primero, aplicando o cómo nos va quedando la imagen con los diferentes proyectos que van teniendo lugar a medida que vamos seleccionando costes, con el elegible, el solicitado y el finalmente financiado. Con este tercero, en donde plasmamos, incluidas esas partidas que venimos hablando dentro del balance de la empresa, sino también acompañado con con el plan de negocio y con la proyección económica que es necesario para plasmar cuál va a ser el recorrido que va a tener una empresa a la hora de elaborar un proyecto y de qué manera lo podemos incluir dentro de la propuesta de solicitud en cuanto al efecto incentivador que nos exigen que detallemos. Entonces, una vez hemos hablado de esto, a modo de finalizar con estas cápsulas en donde hemos ido desde la fase más inicial hasta la parte presupuestaria, ver cuál es ese, de forma más breve que lo que venimos hablando ahora, cuál es ese ecosistema que rodea los proyectos de I+D+I, cuáles son los agentes en una cadena de valor
que existen y de qué manera pues, existen, aquí vemos ecosistemas de empresas que trabajan este tipo de proyectos. Entonces, en primer lugar, hablamos aquí de las alianzas estratégicas que podemos encontrar para empresas que realicen este tipo de proyectos. En primer lugar, en el sector privado, ¿de acuerdo? Encontramos un ecosistema de emprendedores, un ecosistema de empresas que buscan también apoyar y trabajar para un beneficio propio y para un beneficio colectivo con proyectos de esta tipología. ¿En qué papel juegan este tipo de alianzas? Pues bueno, aquí lo vemos, primero de todo, en la generación de la idea. Aquí pues pueden existir diferentes implicaciones por parte de otras empresas en donde apoyen esa generación de la idea, esa fase preliminar antes de empezar con la ejecución de un proyecto, en donde se delimitan las tareas de cada uno y en donde se delimitan los hitos que va a componer la ejecución de un proyecto, ver qué y quién hace cada parte hasta alcanzar los objetivos establecidos. Aquí después hablamos también del impacto que pueden tener o de la presencia que pueden tener a la hora de obtener financiación para un proyecto. Hemos puesto aquí 3 ejemplos que ahora después veremos un pelín más en detalle en cuanto a ese peso que tiene dentro del sector privado o esa presencia que tiene el sector privado en la cadena de valor de los proyectos de I+D+I. Pero bueno, hemos puesto estos 3 puntos que básicamente buscan evidenciar que del sector privado vamos a obtener financiación para realizar los proyectos. El primer punto, las 3F, ¿no? Que seguro suena, los Friends, Fools and Family, son esas tres tipologías de entes, de personas, en donde nos pueden ayudar a financiar los proyectos en cuantías menores, normalmente, ¿no? A no ser bueno, la circunstancia de cada caso pues puede variar, pero por lo general, por familia, amigos y fools, pues suele rondar por cifras inferiores a los 100.000 euros, ¿no? Entonces, es un primer punto de financiación de cantidades menores, pero que existe a la hora de afrontar ciertos proyectos. Después entramos en las rondas de speed, que son esa primera fase en donde ya la cuantía pues, crece un pelín más, porque ya hablamos de empezar a vestir cuál va a ser el propio proyecto. Esa fase todavía es verdad que preliminar, porque todavía no estamos en comercialización ni en expansión, como será la siguiente fase, pero sí que empieza pues, a nacer, a germinar un poco cuál va a ser el proyecto que llevemos a cabo. Y después, por último, nos pueden tener un impacto positivo en cuanto a la tercera fase, que es la ronda del growth, del crecimiento, de la expansión, en donde pues nosotros o la empresa puede percibir financiación por parte de este agente de valor para expandirse todavía más, crecer todavía más y llegar a más clientes y tener una comercialización pues, de mayor éxito y de mayor alcance. Es un poco la idea de el valor que aportan el sector privado dentro de este tipo de proyectos. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos el sector público. ¿En qué nos afecta o en qué nos mejora o en qué nos puede mejorar, aunque sea un poco la vida, el sector público en la ejecución de estos proyectos? Pues bien, aquí al final existen diferentes corporaciones, organismos y entes que de alguna manera buscan pues, premiar y fomentar este tipo de proyectos. Por tanto, hay en función de o bien la convocatoria o en fin, o en definitiva, en función de dónde estén destinando los recursos el sector público, nos vamos a poder beneficiar o va a tener un impacto de valor positivo en diferentes fases. Puede ser algunas que busquen alimentar la fase de nacimiento de un proyecto, en donde se van a premiar fases previas de preparación, de estudio, de análisis, de pruebas de viabilidad inicial de un proyecto a través de, pues bueno, premiar pues, la contratación de personal altamente cualificado o en función, en definitiva, en función del método que utilicen, pues van a premiar más un aspecto u otro. Pero en este caso sería eso, ¿no? Las fases preliminares dentro de un proyecto. La supervivencia, es decir, dar recursos u ofrecer recursos a aquellos proyectos en donde en alguna de las fases no tiene un éxito rotundo, pero que sí hace o sí desemboca en una mejora significativa dentro del sector y dentro del mercado, entonces el sector público quiere que siga vivo. Entonces le ayuda a esa supervivencia a través de fondos que le permitan, por lo menos durante un tiempo, seguir desempeñando el servicio que desempeña, que como digo, por algún motivo aporta valor al sector y al público en general.
Después también existen o nos podemos encontrar el sector público como agente de valor para el crecimiento. Es decir, cuando nos incentivan un proyecto, nos permiten que este proyecto que nosotros estemos lanzando al mercado tenga un crecimiento mayor, ya sea por alcance o sencillamente porque podemos llegar a más personas porque ha habido una mayor inversión a la hora de ejecutar un proyecto. Y después, por último, el sector público se puede encargar también de alargarle la vida mucho más a un servicio o a un producto que haya sido lanzado al mercado y que mejora en algún sentido tecnológicamente o en cuanto a la satisfacción de las personas el proyecto que se ha estado lanzando. Por tanto, permite una mayor madurez de las tecnologías porque permite y avala que sigan en el mercado y entonces eso también puede ser una forma, una base a partir de la cual otras empresas u otros sectores pueden coger conocimientos de esa tecnología que ya lleva tiempo en un mercado y que sigue estando para hacer nuevos desarrollos, nuevas mejoras, que de nuevo volveríamos a la fase 1 de nacimiento en donde empiezan esos proyectos en donde todavía de forma preliminar se tiene un objetivo claro de mejorar algo y a posteriori madura y crece. Y en tercer lugar, encontramos las sinergias con las empresas, es decir, todos aquellos escenarios en donde una empresa con otra puede trabajar en sinergia y en conjunto para llegar a un reto en común o alcanzar objetivos que sean comunes. Los objetivos pueden ser cualquiera, pueden ser objetivos tecnológicos, objetivos de negocio, objetivos de organización, de propio mercado en cuanto a dónde lo estamos abordando o de propio capital humano en cuanto a el personal de una empresa colabora con otra para llegar a un punto en común y una mejora sustancial para ambas empresas que trabajan en conjunto y en sinergia. Aquí vemos nuevamente dónde estos agentes de la cadena de valor del sector privado tienen un impacto. Como digo, el primer punto que veníamos hablando ahora era en la generación de la idea, en donde en base a o bien objetivos comunes, ya sea de rentabilidad o de expansión, pueden contribuir a la generación de una idea, pensando, ajustando e implementando las diferentes etapas que van a componer un proyecto, vistiéndolo y dándole forma para alcanzar los objetivos que se determinen como comunes. Encontramos el segundo punto de implicación del sector privado como la cadena de valor en cuanto a la financiación. Aquí ponemos el ejemplo de los bancos porque es históricamente el que más nos encontramos a la hora de buscar financiación para un proyecto. En este caso, ¿de qué se encarga? De dar dinero para llevar a cabo un proyecto. Y después, por último, las dos fases que veníamos nombrando, que son la fase de speed y la fase del growth stage. La primera de todas, la speed, es aquella fase en donde el proyecto todavía es muy preliminar, es muy verde, todavía no está en comercialización, pero sí que está en crecimiento interno de desarrollo para llevarlo a cabo, ¿no? Y después, por último, encontraremos esa participación del sector privado en cuanto al alcance que va a tener para el crecimiento y expansión de un proyecto ya finalizado. Entonces, eso nos permite mejorar tanto los resultados como irrumpir en nuevos mercados o en un mismo mercado, pero con más fuerza. En cuanto a la cadena, en cuanto al valor que aporta el sector público dentro de la cadena que componen los proyectos de innovación, nos encontramos tres entes. El primero de todos serían las universidades como centros tecnológicos u otro tipo de centros en donde albergan información de valor sobre nuevas tecnologías o sobre conocimiento nuevo, innovador, que puede ser utilizado para realizar proyectos que todavía no estén en el mercado y que en definitiva aportan una mejora sustancial o un nuevo concepto que antes no estaba y entonces pues pueden aparecer nuevas aplicaciones o nuevos productos que antes no estaban y una vez se trabaja en colaboración con estos centros sí puede existir. Después encontramos los organismos públicos, en donde en función del punto el efecto que quiera dar positivamente a las empresas, va a potenciar, va a premiar o va a financiar un tipo de proyectos u otros. Pero en definitiva son organismos que existen y son organismos que apuestan para proyectos de I+D+I u otro tipo de proyectos, pero que viajan en mejorar algo, ya sea en eficiencia energética, en medio ambiente o en tecnología o en cualquier que sea el sujeto del proyecto, pero que presente una mejora sustancial respecto a lo que ya había, ¿no? Entonces, estos organismos se encargan de dar financiación, premiarlos y potenciarlos para que tengan un alcance mayor y un crecimiento más rápido. Y después el tercer punto en cuanto al valor que aporta el sector público sería el Horizonte Europa. Hemos puesto aquí como ejemplo
que es el impacto que tiene la Unión Europea en materia de este tipo de proyectos, en donde se destinan partidas presupuestarias muy importantes a nivel europeo para potenciar proyectos de I+D+I y proyectos que viajen en la mejora y la innovación tecnológica. En este caso hemos puesto el Horizonte Europa, que dispone de un presupuesto de 95.000 millones. Por tanto, son unos fondos muy cuantiosos, de los cuales pues bueno, se van filtrando en función también de los objetivos que se vayan especificando, y entonces ahí aparecen pues o bien distintas fases que se quieran potenciar o bien distintos proyectos que se busca también potenciar. Entonces, de esta manera vemos cuál es la implicación que tiene el sector público en esta cadena que venimos hablando. En cuanto a sinergias que podemos encontrar, vemos tres perfiles. Encontramos tres perfiles. El primero de todos son las grandes empresas, en donde colaborando con ellas o la colaboración que hacen entre ellas mismas, las grandes corporaciones, son capaces de abaratar de forma importante los costes porque pueden llevar la fabricación de productos a sitios donde la mano de obra o las condiciones de costes de generación sean más bajos, y entonces pues, nos permite aumentar en mayor medida el beneficio que vamos a obtener al ser capaces de reducir costes o bien por volumen, o bien por criterios de ubicación, o bien por estrategias más avanzadas y que abarquen más aspectos de las grandes corporaciones. Después encontramos las colaboraciones o las sinergias con pymes, que son empresas, pues todos sabemos lo que son las pymes de menor tamaño, pero que también pueden tener o proyectos muy interesantes o pueden estar enfocados a mercados en donde con sinergia o haciendo la sinergia con otro tipo de empresa puede crecer, o puede tener un mayor impacto y puede mejorar el resultado para ambas empresas que estén colaborando en conjunto. Y después, por último, encontramos las startups, que es otro agente de valor que también lo podemos encontrar, que trabaja o hace un uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, las tecnologías TIC, que permiten hacer modelos de negocio más avanzados o proyectos más innovadores, todavía en fases preliminares, pero que sí que es verdad que presentan pues, un crecimiento que puede ser sostenible y que se puede alargar en el tiempo. Entonces, estos son también tres agentes que consideramos relevantes a la hora de hacer sinergias dentro de la cadena de valor. Y ya para terminar, hablamos de ecosistemas de I+D+I físicos que existen, que en este caso, pues bueno, hablamos del Parbit, como no podía ser de otra manera, porque nosotros estamos ubicados en él, y es un lugar en donde existen diferentes tipos de empresas tecnológicas que a nivel físico están en un mismo sitio y que todas ellas pues pueden hacer o bien sinergias entre ellas o desde luego tienen objetivos comunes de mejora, crecimiento y de evolución tecnológica en el mercado. En último caso, vemos también aquí el ecosistema que existe en Barcelona, que aquí al final es una organización sin ánimo de lucro que busca interrelacionar todo tipo de empresas tecnológicas y busca premiar y potenciar ese ecosistema del que venimos hablando, tanto a partir de la generación de conocimiento y compartir experiencias entre las empresas, como acelerar proyectos que sean estratégicos mediante, pues bueno, ya sea el despliegue de proyectos de innovación para la propia ciudad, como la movilización de talento cualificado, técnico y que permita avanzar en la digitalización y nuevas tecnologías. Y después en esta última diapositiva vemos que es una realidad que solo se puede trabajar más rápido, pero en conjunto se puede llegar más lejos. Entonces aquí vemos que esta situación es común en todo el mundo. En este caso nosotros hablamos de Europa porque es el corto alcance que tenemos. Pero en todos los países existen sinergias, ecosistemas y colaboraciones ya establecidos entre empresas punteras que además son las que van a marcar el desarrollo del propio mercado y el desarrollo en el tiempo de las nuevas tecnologías que existen en el mercado. Al final nos marcan las palancas que otro tipo de empresas va a poder utilizar para crecer, para desarrollar productos y servicios y para trabajar para un mercado mejor, más avanzado y que busca satisfacer necesidades cada vez más específicas y concretas de los clientes, como todas las empresas saben. Entonces, con esto terminaríamos las tres cápsulas de las que nosotros hemos estado participando, en donde, pues bueno, espero que haya podido quedar algún concepto mínimamente pues, más claro que lo que teníamos antes, que haya podido servido para algo y que, bueno, en definitiva, no haya sido tampoco muy aburrido y que haya aportado algo.
Cualquier cosa, como digo, y como veíamos en el ecosistema de I+D+I, estamos en el Parbit, trabajamos con los servicios que hemos hablado al principio y para cualquier cosa, duda o cosa que os suscite interés, que sepáis que estamos aquí y ya sea yo o cualquier otro consultor del equipo, estaremos encantados de resolveros las dudas, inquietudes y cualquier cosa que pueda salir. Entonces, con esto no sé si alguien tiene cualquier duda o quiere comentar algo. O también, como podéis ver, estaba programado para 2 horas, pero bueno, lo hemos hecho un pelín más corto. Palma, perdón, Sí, buen hola. día, buen Hola, día. ¿qué tal? Buenos días. Bien, soy Francia de Fundación de Isalles. Bueno, ha sido bastante interesante los contenidos. Han sido suficientes y realmente pues nos ha complementado mucha información que tenemos en cuanto al tema de tramitación de subvenciones y presentación de licitaciones. Y te quería hacer una consulta. A ver, muchos de los servicios que nosotros prestamos se están volviendo conciertos. De los servicios que eran subvencionados con entidades públicas se están reconvirtiendo a conciertos de servicios públicos que determinan un precio de unidad del servicio y se factura. Nuestra duda, como es algo nuevo con entidades públicas, claro, nosotros llevamos una analítica contable. Claro, es un precio cerrado. Tú dices, vale, vamos a presentar 14 unidades de atención para, para un colectivo vulnerable y ellos, como te han planteado ya un precio por unidad, pues tú multiplicas 14 por precio unidad y facturas esto mensualmente. Y nuestra consulta es que he estado yo investigando como son dineros públicos, en el caso de que hubiera remanente, ese remanente, digamos, ellos nos pueden pedir alguna justificación porque, claro, nosotros consideramos que es un servicio que estamos prestando con unos recursos y estamos cumpliendo los objetivos que ellos han planteado. Pero para el tema económico, claro, internamente la entidad es la que lo gestiona en cuanto a la parte de gestión de los recursos y aprovecharlos al máximo, recursos humanos y recursos materiales. Pero claro, la duda es si en el caso que nos pidieran una cuenta de explotación, un PIG, para ellos revisar o auditar un servicio concertado, en el caso que hubiera remanente, ¿cómo lo podemos justificar? O sea, si hay algún límite de remanente, un 6, un 10, como si fuera un servicio o una licitación, que el beneficio industrial es un 6, más o menos, en las licitaciones de servicios o de obras. En cuanto a esto, pues nuestra duda es esta, porque, claro, son servicios con entidades públicas, ¿sabes? Gestionamos servicios con entidades públicas. Sí, De a todo ver, esto. al final si existe algún tipo de porcentaje de margen que dejan incluir, pues esto tiene, obviamente va a estar especificado. Yo, la verdad, desconozco en este caso si está especificado o no. Lo que sí te puedo decir es que en la justificación a posteriori, lo que estábamos hablando en el ejemplo que hemos puesto aquí, es decir, a posteriori, una vez finaliza el plazo de servicio que habéis estado desempeñando, tiene que estar bien justificado y trazado en cuanto a la solicitud que habéis marcado al principio de todo. Entonces, si en un primer lugar es un tipo de servicio ya subcontratado, o sea, ya contratado con unos precios y unas especificaciones ya marcadas, al final aquí también, como habéis tenido que especificar en la solicitud, en teoría con ese precio se supone que ya presentáis o ya contáis con una rentabilidad asociada y ya tenéis una trazabilidad también con los costes con los cuales vais a tener que incurrir para desempeñar ese servicio. Entonces, de alguna manera, os habéis comprometido o es el objetivo de las solicitudes con incurrir en unos determinados gastos para llevar a cabo un servicio que después a posteriori vais a desempeñar. Entonces, a la pregunta de si con esa diferencia existe o no un margen, eso depende de la convocatoria en cuestión, de si existe limitación o no, si la especifican o no, pero lo que sí que te puedo decir es que en algunos casos sí que puede haber algún tipo
de diferencia, de variación entre la solicitud y lo que finalmente se justifique, pero para ello hay que hacer en el caso, el ejemplo que te estoy planteando, que no tiene por qué ser el mismo porque desconozco las condiciones. Pero existe la posibilidad de tener que generar un documento en donde se expone cuál ha sido la diferencia, a qué viene debida y por qué está sucediendo. Entonces, es un documento aparte que en la justificación se puede presentar y en función de si eso va a afectar o no al capital que os han estado concediendo o que os conceden para realizar el servicio, puede ser que haya o no después recortes en cuanto presentáis este documento. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es una cosa que hay que tener muy clara si existe este documento, si es una posibilidad que plantean, y dos, si en base a lo que estáis después incluyendo va a haber o no recortes por haber pues, percibido un remanente que no ha sido destinado a lo mejor a directamente esos servicios. ¿De acuerdo? Yo creo que son los puntos que hay que tener más claros a la hora de dar respuesta a este punto. De acuerdo, gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Antoni. Si nadie más tiene ninguna duda, vamos a ir cerrando la sesión. Perfecto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y a los que habéis estado en las 3 cápsulas. Gracias a todos también, en especial, por haberme aguantado las 3 cápsulas. Y a los nuevos, pues bienvenidos. También muchas gracias por venir y nada, un placer. Cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Tiene 2 movimientos en la Hasta luego. caja de desear que